Con más de 30 años en la práctica de la abogacía, el bufete de abogados de Patrick Cordero recibe una distinción honorífica que afianza su prestigio en los Estados Unidos. El premio del Miami Herald al bufete número 1 de abogados de bancarrota más votado en Miami 2023. Una distinción que resalta su liderazgo en el sur de la Florida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Yelenis Reina a esta hora presentándoles el programa Consulta Legal del abogado Patrick Cordero. Esta noche de martes con la abogada de inmigración Janet Piñeiro. Buenas noches. Muy buenas noches, abogada. Buenas noches, gracias. Placer de tenerla esta noche en casa, en vivo, para que toda la teleaudiencia que está sintonizada a esta hora pueda tener esa oportunidad de llamarnos a ese número que ven en pantalla, el 305-267-3376, y puedan hacerle esa pregunta, esa duda que tienen sobre su caso, sobre inmigración aquí en Estados Unidos, también para consultarle algún tipo de situación que quiera tener a futuro para con algún familiar, algún trámite que quiera hacer. Este es el momento. Como yo suelo recordarles, no hay una primera consulta gratis, no hay dos. Esta es la llamada telefónica del programa Consulta con Cordero, su programa legal Consulta con Cordero, y la primera consulta que sí es gratis. También pueden abrir la cámara de su teléfono celular y señalar hacia ese código QR que ven en pantalla, ese cuadrito con una leyenda pareciera mística. Eso es el centro de información donde a usted se les va a quedar todos los datos de la oficina del abogado Patrick Cordero, el número, por si no lo anotó en tiempo, la dirección, el horario de la consulta, cuáles son los servicios que allí usted puede tener, no solamente de inmigración como cada martes, sino de bancarrota, puede ser bancarrota capítulo 7, capítulo 13, y de otros servicios legales, como es el caso del real estate. Y más, cualquier pregunta legal que usted tenga sobre algún caso que quiera ser representado por los abogados de la oficina del abogado Patrick Cordero, usted llame y haga esa primera cita que es gratis. Estamos en vivo, les repito, gracias por sintonizarnos, no se vayan. Segura está mi defensa por el abogado que a mí me representa. Me acercaré a la oficina más importante de todo el sur de Florida. Patrick Cordero, él me sacó de la deuda. Patrick Cordero, con él recuperé mi casa. Patrick Cordero, es lo que yo necesito, un abogado de confianza para resolver mis problemas. El bufete de Patrick Cordero me ayuda a resolver este problema que me abruma, porque su equipo sí entiende la necesidad de que le plantea a la gente. Él me sacó de la deuda, Patrick Cordero, a resolver mi problema, Patrick Cordero. Bueno, estamos de regreso y como ya les había dicho, les voy a reiterar, es noche de martes, noche de temas sobre inmigración, sobre cómo legalizar su caso, sobre cuáles trámites usted tiene duda y no lo ha hecho, si usted aplicó y tiene I-220A o entró aquí al país por el método de CBP-1, si quiere realmente reclamar a algún familiar, si está esperando por esa visa fiancé que no camina, que no adelanta, llámenos para que responda. Hable con la abogada y la abogada le dé algunas respuestas donde usted puede tomar decisiones en el futuro y es tomar acción en su caso y ser representado por un abogado. Es una de las mejores cosas que pueden pasarle aquí en Estados Unidos. Usted viene de su país de origen, dígase Latinoamérica, cualquiera que sea, no hay esa familiarización con un abogado o con un médico de cabecera. Normalmente abogada nos ve allá en casa en Latinoamérica, nos ve el abogado que es el abogado, no, sí, no tenemos abogados que nos representen, no existe un sistema legal que nos represente, solo está el régimen. Pero hablando de medicina, nos atiende el médico que es el primo o la señora al lado, la abuelita de enfrente. No hay esa cultura de tener una ayuda y una representación para cada una de las áreas de nuestras vidas. En este país sí existe y funciona. Y en temas legales de inmigración, si acaba de llegar, yo creo que va a ser una de las mejores ideas que va a tener si llama a ese número de teléfono para hacer esa primera cita que es gratis. Hoy tenemos varios temas. Sigue preocupando que Biden no va a renovar el parol humanitario pasados los 2 años. Abogada,
¿Esto continúa así? ¿Las personas pueden tramitar otro parol o realmente solo les van a los que ya están aquí dentro a paralizar ese tipo de parol? Bueno, yo he recibido varias llamadas esta semana principalmente porque ya las personas se les está cortando el tiempo. Hace aproximadamente ya un año y medio que este programa se abrió y ya la mayoría de las personas como que en el 2025 se le vence ese parol. Ya llegó el tiempo límite de los 2 años. Si las personas son de origen cubano, de nacionalidad cubana, de padres cubanos, obviamente las personas como que tienen otra oportunidad de aplicar a su residencia la ley de ajuste cubano, pero si las personas son de Nicaragua, de Haití, de Venezuela, ya las opciones son diferentes. Y les aconsejo a todas las personas que están en esta situación que por favor visiten a un abogado, oriéntense de cuáles son las mejores opciones para usted en este momento. No espere a que se le venza esa estadía de ese parol, porque la penalidad y las consecuencias por acumular presencia ilegal en los Estados Unidos es muy grave. Realmente, discúlpeme que le interrumpa, ahora estaba revisando unos datos. Se les va a vencer a los venezolanos en este mes de este año 2024 porque ellos empezaron en este trámite un año antes que los cubanos, nicaragüenses y haitianos. Es decir, que queda muy poco tiempo para aquellos venezolanos que tengan el parol humanitario como para tramitar otra gestión migratoria. ¿Cuáles serían, en el caso de los venezolanos que están más al punto de que llegue esa fecha tope de los 2 años? Bueno, hay que explorar para ellos el caso del TPS, hay que explorar las opciones de un asilo, hay que explorar si tienen algún familiar que le pueda hacer una petición, qué tipo de familiares, todos no son iguales. La ley de inmigración define quiénes son los familiares inmediatos, lo que quiere decir que la persona no tiene que esperar a que una visa esté disponible, y aquellos que no son familiares inmediatos, que ya tienen que esperar a que una visa esté disponible, ya las cosas se complican porque entonces tiene que esperar esa petición fuera de los Estados Unidos y no aquí. Es muy diferente. Es impresionante, ¿no? Que uno de pronto diga, sí, 2 años y no haya mirado bien el año en que entró. Los venezolanos fueron los primeros con este tipo de trámite del parol humanitario, fue octubre 2022. Los 2 años se hace, empezaron el 2022, los 2 años se hace ahora octubre 2024. Los cubanos entraron y el resto de los países, Nicaragua y Haití, comenzaron en el año 2023. Todavía les queda un poco hasta el 2025. ¿Y los venezolanos no pueden aplicar a TPS? Hay que ver las opciones porque el TPS tiene límite y fechas. Entonces hay que ver cuáles son las opciones, pero ya después que pase esa fecha, las personas como que no pueden aplicar para un TPS y se quedan a la deriva. Sí, y es un programa, abogada, que sigue abierto, ¿no? Para ofrecer esas 30,000 visas al mes para estos 4 países. Casualmente el viernes tuve una pareja que ellos vienen siempre a la oficina, tienen una dinámica entre ellos increíble. Y estuvimos un poquito frustrados porque ellos pusieron un parol para su sobrino. Obviamente, sobrino no es dentro de las categorías que las personas pueden hacer una reclamación y bueno, en este caso los sobrinos son profesionales, son personas que cumplen con todos los requisitos, ellos también cumplen con todos los requisitos. Y entonces me decían que por favor que si ellos podían sacar una cita, que si yo los podía ayudar a sacar unas citas para hacer las huellas. Nunca pudimos encontrar en el sitio de inmigración cómo es que hay que hacer las huellas. Yo lo único que pude leer en ese momento que me di el lujo de invertir ese tiempo y de, ¿cómo se llama? Immerse. Te informaste y empezaste a hacer esa búsqueda. En eso, exacto. En ese día, lo único que pude encontrar es que, bueno, quizás las personas cuando la seleccionen con ese nuevo requisito, que no hace mucho que empezó, le hacen ese background check y entonces se puede hacer la cita. Pero si la persona no es seleccionada, no hay manera de que se pueda hacer esa cita del background check. Hasta donde se dice, es decir, no he tocado la página web, pero hasta donde se dice, con un recibo del username del usuario,
cuando ya tienes una cuenta hecha, ahí dentro supuestamente debe haber un enlace que te permite sacar esa cita para hacer las huellas en las oficinas. No lo encontré nunca ese enlace. Esas cosas suelen pasar. No. Y entonces cuando no se subrayan, que son los links que ponen en en todas las notas de prensa de estos websites del gobierno, si no ponen el link, el enlace directo, es difícil, como que te pierdes. No lo encontré nunca. Entonces, un poquito decepcionante por una parte eso, y por otra que en realidad no están seleccionando a las personas, y aparte de eso ya han dicho que no lo van a renovar más, así es que... Y la línea final de esa ley es que si no encuentran la solución antes de esos 2 años, los 2 años, no tienen un trámite ya realizado que está en camino para que usted tenga al menos un estatus de lo que está haciendo, los van a deportar, es lo que dice la noticia. Un revés muy triste para muchas personas que llegaron con la ilusión, están trabajando, muchos tienen permiso de trabajo, están conduciendo. Es un gran golpe. Bueno, vamos a pasar con una llamada y luego seguimos con este tema del parol humanitario, del CBP-1, qué está pasando en las cortes con los casos de I-220A, qué es lo que puede pasar si realmente usted no hace nada a tiempo en esos 2 años, hablando del parol humanitario. Pasemos con la primera llamada. Buenas noches, adelante. Ok, una persona que vino de Estados Unidos a través de la reclamación de la hija que es ciudadana norteamericana, entra y sale del país cada 6 meses, se va para Cuba, tiene toda su documentación. ¿Hasta cuándo puede ser esa situación? Si ella entra y sale del país, cada 6 meses, antes de los 6 meses viene, vuelve a irse, vuelve a venir, vuelve a irse, y tiene toda la documentación, que reside, que tiene su residencia, tiene todo, menos permiso de trabajo. Pudiera tenerlo, pero ella va y viene, va y viene. Bueno, señor, si la persona tiene residencia, no necesita permiso de trabajo. La residencia es documento oficial para aplicar para cualquier trabajo y no hace falta un permiso de trabajo independiente. Eso por ahí. Por otra, la ley exige que las personas que son residentes no pueden acumular más de 180 días fuera de los Estados Unidos en un año. Si la persona entra y regresa antes de los 180 días, bueno, no está cometiendo una ilegalidad. Pero yo sí he tenido clientes y he tenido llamadas en las que me han dicho que los han detenido en el servicio de inmigración, en este caso CBP, cuando uno entra al aeropuerto y han detenido a la persona y le han preguntado que por qué viaja tantas veces, que cuál es el motivo y demás y demás. Entonces, esa persona corre ese riesgo también. Es lo único que le puedo decir. Que en cualquier momento la pueden cuestionar, la pueden parar, le pueden preguntar que por qué viaja tan frecuente. Y la pregunta va a llegar también si hace el trámite de la ciudadanía. Es una de las preguntas que te hacen en el examen. Si es el caso que tuvieses muchas salidas del país, y en especial a Cuba, y si en algún momento estás aquí por la ley de ajuste cubano, cómo aplicaste a la ley de ajuste cubano y estás regresando a un país donde supuestamente te reprimen. Correcto. O te arrestaron. Es bastante cuestionable también, ¿no? Que te den el mérito y el derecho de ser ciudadano americano si no cumples con esos requisitos que realmente difieren con ese estatus en especial, lo que es la aplicación de la ley de ajuste cubano. Y el riesgo que se están corriendo. ¿De salir del país definitivamente? No, más allá de fraude. Si dijiste que eras perseguido, dijiste que te acogieran aquí, que por favor, que se sabe que en Cuba hay un régimen comunista, que hay cierta o ninguna libertad que las personas tienen, entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué viaja tanto a donde es perseguido? Eso lo pueden interpretar como fraude. Sí, muchas cosas que realmente interfieren cuando no se hace una consulta, cuando no se hace una investigación seria,
cuando no se le pregunta a un profesional del tema y realmente se va por la tangente más fácil, el vecino o Google, y no es la respuesta adecuada para cada caso, como es el caso que vamos a hablar un poquito más adelante con la abogada. Pasemos con otra llamada, pero más adelante vamos a hablar de lo que está pasando con las personas que entraron al país con I-220A, lo que más reciente está ocurriendo ahora en las cortes. Pasemos con esa llamada. Adelante, cuéntenos. Hace 12 años que reclamé a mi hija con 2 niñas por la reclamación familiar y soy ciudadana y todavía no me han dicho nada de traerla ni de nada, no me han dado. Señora, buenas noches. No pude coger toda la información, pero bueno, le voy a explicar las dos opciones. Si usted reclamó a su hija y su hija es hija adulta de un ciudadano americano, la reclamación está en ese tiempo, 12 o 13 años, ya está casi en el tope. Si la persona, en este caso su hija, está casada, ya entonces el tiempo de espera es mucho más que de 12 o 13 años. Entonces quizás es porque la visa no está disponible todavía. De todas formas, la mayoría de estos casos, lo que yo hago o que vienen a la oficina con este tipo de preocupación o con este tipo de dolor, que llevan tantos años esperando por sus familiares y que no hay ninguna respuesta, es como que eso se olvidó o que nunca le van a avisar sobre su familiar. El Centro Nacional de Visa tiene una manera de comunicarse con ellos en la que uno le envía un email, porque el Centro Nacional de Visa no tiene un personal, no tiene un Customer Service Number al que uno pueda llamar, solamente es a través de un email. Entonces, en ese email se puede preguntarles a ellos cuál es el estatus del caso, en qué parte está, y ellos casi siempre le dan respuesta a la persona. Si usted quiere y guste, pase por nuestras oficinas y a ningún costo. Yo con muchísimo gusto le hago la gestión y usted recibiría una respuesta en su correo electrónico. Es una muy buena manera de salir de esa gran duda y ya ha pasado mucho tiempo, 12 Seguro. años. ¿Hasta qué tiempo puede demorar un tipo de Hasta reclamación 13, de este he visto tipo? 13 años, he visto hasta 13 años, 13 años. Es bastante. Es bastante. Es bastante y realmente si lo hace solo, lo va a ver más largo el camino, porque no va a tener una persona que le pueda tener acceso al Departamento de Inmigración y comunicación directa, como es el caso de un abogado, y la abogada Janet Piñeiro tiene esa ventaja, esa posibilidad. Vamos a hablar de aquellas personas del parol que tienen el parol humanitario, que no son los venezolanos precisamente, sino ya hablamos de los venezolanos, lo que pueden hacer. Cada caso, la abogada acaba de mencionar, en cada ciudadano venezolano puede ser diferente. Pero hablemos de los que quedan en el resto del grupo, países como Cuba, Nicaragua, Haití. ¿Cuáles serían las opciones que pudieran hacer estas personas antes del vencimiento de los 2 años de ese parol humanitario que el gobierno ha dicho no lo va a renovar? En el caso de Haití, sí, las personas que son haitianos tienen derecho a aplicar para el TPS. No he mirado las fechas exactamente, hay que mirar en la página de USCIS cuáles son los límites para aplicar, pero por lo general ellos tienen derecho a aplicar en ese tiempo si es que consultaron con un abogado anteriormente para un TPS, los haitianos. Los venezolanos están en la misma situación. Y nicaragüenses sí están en otra categoría, en otra situación, porque ellos no tienen TPS. Y entonces habría que recurrir a alguna reclamación familiar o ver si la persona califica para algún asilo o alguna visa de trabajo o de estudiante o otro tipo de opciones, pero nunca las personas deben de acumular presencia ilegal, porque ahí la situación de la persona se complica demasiado. Miren estos números para que vean la cantidad de personas que está en este limbo, por así decirlo, de que a los 2 años no le iban o no les van a renovar el parol humanitario. En total, 2.6, esto fue hasta julio, hace unos meses atrás, 2.6 millones de migrantes de Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba habían solicitado la entrada aquí a Estados Unidos a través de ese programa, mencionando algunos
algunos ucranianos, un programa similar. Bueno, hay más de 530.000 que están aquí en Estados Unidos. Lograron entrar por el parol humanitario. Y de esos 530.000 tienen que buscar una solución en los 2 años del tiempo que no se les va a renovar ese parol humanitario. Estamos hablando de una cifra gigantesca de personas que van a estar en el limbo y que pueden ser deportados en un abrir y cerrar de ojos. Y por cifras exactas, hasta julio, hay más de 110.000 cubanos, 210.000 haitianos, 93.000 nicaragüenses, 117.000 venezolanos que ya están aquí en el país, esto según cifras del mes de julio del Departamento de Seguridad Nacional, con un permiso de 2 años solamente. ¿Se imaginan, si usted no busca un abogado, en qué lío se está metiendo? Porque realmente no va a ver nadie que le va a tocar la puerta y le va a decir, no, le toca hacer su gestión porque se le va a vencer en unos meses o el año siguiente. Y he escuchado yo de historias que mejor yo me callo, yo no suelo dar muchas opiniones porque las personas no lo reciben igual. Y han dicho que perdieron la cita, que no fueron a la cita ante un juez. Personas que entraron aquí con el parol humanitario. ¿Cuál es el riesgo, abogada? Dele al menos, ilumínelos ahí fuera para que al menos sepan cuál es el riesgo al que se están enfrentando. Bueno, el riesgo es grave. Eso se llama una orden de deportación en ausencia de la persona. Si las personas tienen una cita en la corte y falta solamente en circunstancias extremas o circunstancias muy graves de salud o de la muerte de alguien, de su familia llegada, es la única manera en la que un juez puede reabrir ese caso de nuevo y derogar esa orden de deportación, porque la ponen al momento y la hacen en ausencia de la persona. Es una de las cosas más difíciles. La semana pasada me llamaba una persona de Kentucky que hizo todo bien, fue a la primera cita y la primera cita no hacía el año todavía porque es nacional cubano. El juez le dijo, bueno, desgraciadamente tiene que regresar aquí porque no hace el año que usted tiene presencia en los Estados Unidos, entonces las cortes no están queriendo cerrar los casos de personas cubanas porque pueden aplicar para la ley de ajuste cubano si esa fecha no está cerca del año de presencia que la persona está aquí. ¿Por qué? Porque le tienen que correr las huellas por el FBI y una serie de pasos para investigar a la persona. Entonces se le olvidó la cita, pero en vez de acudir a un abogado urgente, lo que hizo fue que escribió una carta a mano diciendo que él no quería decir mentira, que le daba mucha pena y que por favor que le dieran la oportunidad, que es que se le olvidó. Entonces yo le explicaba, ya me dejaste fuera de opciones a mí para yo presentarlo de otra manera. No porque yo no quiero decir mentira, no es que diga mentira, es que la estrategia de un abogado para dirigirse a la corte o para ganar una batalla es muy diferente de lo que es de lo que lo puede hacer una persona normalmente. Entonces ahí estamos en ese dilema que da pena porque tiene una orden de deportación y lo que él explicó a la corte no es motivo. Entonces ahora estamos recurriendo a otras opciones a ver si logramos, a ver si no, el caso. No, el juez no. Tuve que directamente contactar al fiscal que tiene su expediente a ver si yo logro convencerlo de que me dé la oportunidad de entre los dos estar de acuerdo y presentar esa moción en la corte para reabrir el caso, pero en realidad esta sería la única opción porque ya no puedo ir directamente con el juez por la carta que él escribió en sus propias palabras. Tomó tu lugar y ahí te dejó sin herramientas para Exacto. poderlo defender, pero están trabajando, es lo importante. Ya estás en manos de un abogado y puedes entonces tener la posibilidad de todas las diferentes opciones que siempre se avecinan, porque las leyes de inmigración cambian por minutos, yo diría. Exacto. Estamos todavía hablando de que el parole in place está suspendido, estamos hablando de que DACA ahora mismo está suspendida, también hay millones de vidas que están pendiendo de un hilo. En cuanto a estatus migratorios hablamos, y es que todo cambia
Hoy se paraliza esto, se frena aquello, se buscan recursos, como fue el caso del paro humanitario, que estuvo suspendido, recordemos, por casi 3 semanas, y fue reinstalado con requisitos extremos, como los que incluyen las famosas huellas que vamos a estar, la abogada va a estar trabajando para todos ustedes para en el próximo programa darle toda la explicación de cómo llegar a esa cita. Vamos a ver un reportaje que nos preparó Irene Díaz sobre varios medios gráficos. Hicieron un estudio sobre las experiencias de los inmigrantes hispanos que viven aquí en Estados Unidos. Irene Díaz, adelante. Los inmigrantes hispanos representan el mayor grupo de inmigrantes en Estados Unidos y alrededor de 1/3 de los adultos hispanos o latinos nacieron fuera de Estados Unidos. Atendiendo a la cuantía, KFF y Los Angeles Times se unieron para realizar un estudio exhaustivo sobre las experiencias de los inmigrantes hispanos en este país. El informe subraya varios factores que influyen en la vida de estos inmigrantes, tales como la limitada competencia en inglés, el estatus migratorio, bajos ingresos, falta de seguro médico y menores niveles educativos en comparación con otros grupos sociales. A pesar de estos desafíos, el informe revela que la mayoría de los inmigrantes hispanos encuentran una mejor calidad de vida en Estados Unidos que en sus países de origen y mantienen un optimismo sobre el futuro de sus hijos. Además, muchos de estos inmigrantes están empleados y 1 de cada 4 es dueño de su negocio o trabaja de manera autónoma. A menudo también envían dinero a sus familias en sus países de origen, incluso si sus ingresos son limitados. Las condiciones de vida y trabajo varían según el estatus migratorio y el nivel de ingresos. Aquellos con green cards, visas o ciudadanía suelen experimentar mejores resultados en cuanto al acceso a servicios y bienestar general. Sin embargo, hay desafíos comunes, como el trato injusto en el lugar de trabajo que afecta a los inmigrantes hispanos independientemente de su situación económica o legal. En cuanto al tema de salud, los inmigrantes hispanos, en especial aquellos que no tienen seguro médico, enfrentan muchos desafíos para acceder a la atención médica. En general, 1 de cada 4 inmigrantes hispanos no tiene seguro médico, pero este porcentaje aumenta a más de la mitad entre aquellos que probablemente sean indocumentados. Aunque la mayoría de los inmigrantes hispanos han buscado y recibido atención médica recientemente en Estados Unidos, aquellos que no tienen seguro son mucho menos propensos que los que tienen cobertura a buscar atención. Solo la mitad de los inmigrantes hispanos sin seguro ha ido a una cita médica en el último año, en comparación con más del 80% de aquellos con cobertura. Este análisis proporciona una visión crucial para la creación de políticas e iniciativas que aborden las necesidades de la población inmigrante, teniendo en cuenta la diversidad y las experiencias particulares de los hispanos. Les informó Irene Díaz para Consultas con Cordero. Gracias, Irene, por ese reportaje. Ya estamos aquí de vuelta al estudio en vivo. Les sugiero, les pido que guarden ese número de teléfono celular, ese número de teléfono de la oficina del abogado Patrick Cordero y puedan hacer esa cita 305-267-3376. Si nos llama a esta hora todavía queda tiempo para que haga sus preguntas a la abogada de inmigración, Janet Piñeiro. Noche de martes, temas sobre inmigración y su estatus migratorio en este país. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de regreso. Estamos en vivo, no se vayan. Hola, soy Patrick Cordero y estoy aquí para ayudarte. Llámame 305-CORDERO. ¿Es el tiempo para vender o comprar una propiedad? ¿Cómo me afecta una segunda hipoteca? Todas las preguntas sobre su propiedad las respondemos en vivo con opiniones y soluciones. Le damos respuesta a todas sus dudas legales. Leyes y Real Estate, de lunes a jueves a las 11 de la noche por América TV.
Si quieres conocer más sobre la bancarrota, en Consultas con Cordero estamos para ayudarle a entender todas sus dudas legales. Reciba la respuesta de lo que se puede y no se puede hacer en vivo, para que sus dudas dejen de ser un tormento. Leyes de bancarrota en Consultas con Cordero, de lunes a jueves a las 11 de la noche por América TV. En la oficina del abogado Patrick Cordero tenemos un departamento de inmigración para todas las personas que necesiten ayuda en el plano de inmigración, ya sea parol humanitario o más conocido como el patrocinio para las personas de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. También podemos representarlo en corte, ya sea su cita preliminar o sea una cita final individual. No son iguales. Garantizamos una atención personalizada, un análisis completo de su caso y una estrategia la mejor posible en su caso. También ofrecemos ayuda para todas las personas que califiquen para el nuevo programa de reunificación familiar de Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia. Le garantizamos también una opinión honesta sobre su caso. Aquí en la oficina del abogado Patrick Cordero también lo podemos ayudar con toda la tramitación de su permiso de trabajo y las aplicaciones de lo que tiene que ver con el reloj del asilo en corte. Aunque no aparezca el reloj, también lo podemos ayudar. Le garantizamos que haremos todo lo posible porque usted empiece con su nueva vida y sus trámites aquí en los Estados Unidos. También ofrecemos ayuda para asilo, orden de deportación. Las personas que no califican también para asilo, tenemos varias opciones que le podemos ofrecer. Recuerde que en las oficinas del abogado Patrick Cordero la primera consulta es gratis. Llámenos. Segura está mi defensa por el abogado que a mí me representa. Me acercaré a la oficina más importante de todo el sur de Florida. Patrick Cordero, él me sacó de la deuda. Patrick Cordero, con él recuperé mi casa. Patrick Cordero, es lo que yo necesito, un abogado de confianza para resolver mis problemas. El bufete de Patrick Cordero me ayuda a resolver este problema que me abruma, porque su equipo sí entiende la necesidad de que le plantea a la gente. Él me sacó de la deuda, Patrick Cordero, para resolver mi problema. Patrick Cordero. Ya estamos de regreso a su programa Legal con Cordero del abogado Patrick Cordero, noche de martes, tema sobre inmigración. Para ello me acompaña la abogada Janet Piñeiro, hablándonos sobre el tema de inmigración. Usted puede llamar. Vamos a tomar esa llamada que estaba esperando ahí ya un ratito mientras estábamos en la pausa. Buenas noches, cuéntenos. Buenas noches. Buenas noches, abogada. Buenas noches. Soy cubano y estoy casado con una venezolana, con un parol de 60 días de diciembre y con no asilo. Debo anotar a mi esposa para que el TPS, o mejor, esperar a diciembre y aplicar bajo la ley de ajuste cubano, porque estoy casado con ella. Muchas gracias por su tiempo. Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que su esposa tiene mejor chance que aplique con la ley de ajuste cubano con usted, porque de esa manera está casado legalmente con ella y va a ser el trámite un poco mejor en ese sentido, siempre y cuando cumplan con los requisitos de la ley de ajuste cubano. Llevar un año de presencia física en los Estados Unidos, no tener un récord criminal pendiente, tener parol, que usted dijo que tenía un parol por 60 días, y ser nacional o de origen cubano, que en este caso califica por estar casado con usted. Creo que es la mejor opción. Bueno, vamos a pasar con la próxima llamada. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Quería saber si los permisos de trabajo de una persona que aplicó para asilo son de 5 años. Muchas gracias y los felicito por el programa.
Hola, buenas noches, muchas gracias. Por lo general, los asilos, en este caso, el reloj del asilo tiene que estar a más de entre los 150 y 180 días. En ese tiempo es que las personas que tienen un asilo pendiente pueden aplicar al permiso de trabajo y el Servicio de Inmigración está enviando estos permisos de trabajo que se llama la categoría C08, están viniendo por 5 años. Mientras dure el asilo pendiente en corte o ya sea con el Servicio de Inmigración si el asilo no se puso en corte porque la persona no está en corte. Hay 2 tipos de asilo, con el Servicio de Inmigración o con la corte, pero de todas formas tiene que estar pendiente por más de 150 días para poder aplicar para el permiso de trabajo. Y en este caso está llegando por 5 años. Bueno, la pregunta, si le ha resultado de manera satisfecha o tiene aún más dudas, no deje de llamar y hacer esa primera cita que es gratis, como siempre se dice, pero yo le digo que es la segunda oportunidad de conversar con un abogado de manera gratuita. Hágalo y llame al programa o también puede comunicarle a algún familiar suyo que esté en el medio de una situación legal y decirle, mire, los martes el abogado Patrick Cordero tiene un programa en el canal América TV donde puedes llamar en vivo y conversar. Eso les va a ayudar a esa persona porque no siempre el mensaje llega igual. Usted escucha, ve el programa, tiene una idea de lo que para cada tema se debe hacer, pero no es igual. Hágale saber a qué hora es el programa para que sintonicen y ellos puedan llamar y hacer su pregunta directamente. ¿Le parece? Vamos a pasar con la otra llamada. Adelante. Sí, hola, buenas noches, doctora. Tenemos una preguntita. Yo tengo la I-220A con una segunda corte en este 2026. Yo hice el asilo y ya me llegó pues el permiso de trabajo, ¿no? Yo estoy casada con un ciudadano americano que es ciudadano desde hace 4 años y yo quería saber si usted me recomendaba someter una I-130. No sé si estoy correcta en esto. Por favor, déjeme saber qué puedo hacer. Hola, buenas noches. Bueno, por lo general, esta es la única opción que va quedando en todos estos casos que tienen la I-220A. Dentro de las pocas opciones, claro que debe de hacer, su esposo debe de hacer una I-130 cuanto antes, pero esa es la primera parte de un proceso bien largo, difícil y costoso. Después que se hace la petición con el Servicio de Inmigración y la petición esté aprobada, que aproximadamente es 7 o 8 meses después que se presente, el Servicio de Inmigración transfiere el caso para el Centro Nacional de Visa. La persona tiene que pagar la visa, tiene que pagar el affidavit y con esos recibos se puede cerrar la corte, pero hay que pedir un perdón. No se puede seguir con el trámite consular porque la persona entró con una I-220A, tiene una entrada ilegal. Y entonces como que la persona no puede dentro de los Estados Unidos aplicar para el ajuste de estatus. ¿Por qué pasa esto? Porque está el problema de la entrada ilegal, que es como ese punto negro en una hoja de papel blanco. Entonces, la mayoría de las personas como que no entienden eso, pero es como si la persona no estuviera dentro de los Estados Unidos y estuviera en su país de origen. Es la única manera de poderlo hacer. Entonces, se está demorando bastante el perdón también. Y este documento es bastante tedioso, incluye varias partes, incluyendo la parte financiera de la pareja. Y hay que demostrar como que el esposo o la esposa que vive en los Estados Unidos sería afectado económica y psicológicamente si deportaran a esa persona. O sea, tiene factores en los que hay que tener en cuenta para hacer este perdón. Si la persona no hace esto, el proceso de deportación en corte sigue caminando, porque los jueces van a seguir con tu proceso si no presentas todas las opciones que estén disponibles. En este caso, casado con un ciudadano americano, le aconsejo que lo haga cuanto antes y que visite un abogado cuanto antes también, porque esa es una parte de la I-130, pero no es todo el proceso. Cada vez que usted menciona la palabra perdón, yo me hago esta misma pregunta, por si acaso otros no me ven.
¿Ese trámite lo pueden hacer ellos por la vía personal, sin un abogado? Casi siempre una I-130 no es tan complicado, no debe ser tan complicado, pero el problema es lo que viene con ese formulario, los pasos, y si se te olvida, si te falta un paso, si tu proceso en corte sigue hacia adelante y nunca le dijiste al juez de la manera correcta, con los pasos correctos. Sobre todo el perdón. Exacto, que tienes una I-130 aprobada, entonces como que no te serviría de nada. Lo hiciste, pero no te va a servir de nada, o sea, no lo vas a poder utilizar para tu beneficio, que en este caso todas las personas que tienen I-220A, la mayoría, están en un proceso de deportación en corte. Vamos a hablar ahorita sobre lo que mencionamos al principio, qué está pasando en las cortes con las personas de I-220A, pero vamos a tomar esas llamadas que están entrando para aprovechar a que usted haga su pregunta y pueda realmente ya tener una idea del trámite que va a seguir. Adelante, buenas noches. Ay, buenas noches. Buenas noches, doctora. Estoy muy preocupada. Quisiera saber qué le pasaría a los menores que le dieron NTA 8627. Gracias. Buenas noches. Gracias por su ayuda. Hola, buenas noches. Si la persona es un menor de edad, casi siempre los padres son las personas más adecuadas para poder hacer cualquier trámite migratorio por su hijo. Si son niños que vinieron sin compañía por la frontera, eso es un proceso totalmente diferente en el que hay que hacer como un proceso de dependencia, buscar un patrocinador en los Estados Unidos como un padre sustituto, y entonces esos niños eventualmente pueden obtener su residencia. Esto es como un proceso juvenil. Hay un pequeño proceso dentro de la Corte de Familia, y después que la Corte de Familia determine que los padres no están en los Estados Unidos, entonces le dan la oportunidad al Servicio de Inmigración de eventualmente aplicar para la residencia para estos niños que vienen sin sus padres a los Estados Unidos. Bueno, ahora sí, lo prometido es deuda. Abogada, ¿qué está ocurriendo en las cortes con los casos de personas con I-220A? La mayoría de las veces que yo he estado sentada aquí en estas salas en la que hay muchas personas a la misma vez, siempre me doy cuenta de lo mismo. Las personas esperan. Discúlpeme, le interrumpa. Sí. Son varios casos de I-220A en una misma sala, en una misma vista. En una misma vista, ahí están 20, 30, 40 personas. Y es por horas. Yo he llegado, por ejemplo, la vista de esta mañana, en línea, habían más de 10 o 15 personas, y en la sala físicamente habían otras 15 o 20 personas más para esa hora, para las 10:30. Entonces siempre me doy cuenta de lo mismo, que las personas esperan al último momento, piensan que se pueden representar solos. El juez le pregunta a la persona una otra vez: ¿usted está seguro que se quiere representar solo? Sí. Y le sigue preguntando: ¿pero está seguro que se quiere representar solo? Y le sigue preguntando, y las personas siguen respondiendo lo mismo porque no tienen idea de a lo que se están exponiendo. Todas estas vistas están grabadas en cámara y en audio. Usted mismo está aceptando todos los cargos que le están poniendo. Eso deja sin opciones a la persona. Aparte de que no sabes la estrategia mejor, si es arreglar tu asilo, ver si tu asilo fue hecho en tiempo, qué evidencia tienes para presentar tu asilo, si existe la posibilidad de alguna reclamación familiar, tienes algún familiar cercano que pueda hacer una reclamación por ti. En este caso, esta mañana ya era la segunda cita de esta muchacha y me contrató el sábado. Es un método muy eficiente. Exacto. Tuve que decirle al juez que me perdonara, que yo había sido recién contratada el sábado en la tarde, que ese mismo día había entrado mi representación, y la única estrategia que tuve y que recé para que fuera efectiva era hablar con el fiscal que estaba representando al gobierno,
y decirle que si por favor estuviera de acuerdo conmigo en continuar la vista para que me diera tiempo a mí de pedir un parol y de examinar un poco más este caso, porque realmente hoy yo no estaba lista, ni ella tampoco. Entonces, si el juez en ese momento me hubiera dicho, no, yo no estoy de acuerdo y ya yo te voy a dar una cita final, entonces realmente esta muchacha se hubiera quedado sin las opciones que todavía estaban disponibles para el caso de ella, como es el caso de solicitar un parol. La solicitud de parol con ICE se demora 7, 8, 9 meses. Entonces, si el juez me hubiera dado una vista final, ya esto no contaría. Entonces, como que las personas por no consultar con un abogado están muy pegados en el tiempo y están, ¿cómo se llama? No están usando aprovechando de esa vista. Por cierto, para ejemplificar más o menos cómo ocurre esa audiencia para aquellos que aún no han llegado a esa fecha, ¿le prestan un poco más de atención a aquellos casos que vienen con una representación legal? ¿Le hacen muchas más preguntas? ¿Hay un intercambio más profundo que cuando no tienes un representante legal? ¿Ocurre igual? Es completamente diferente. Es así, es la noche y el día. Por lo general, si la persona va a corte por la primera vez un abogado, casi siempre todos los jueces le dan el chance a la persona de que reúna dinero, de que se argumente, de que elija con tiempo, un año, con tiempo, qué abogado tú quieres que te represente y te dan esa oportunidad. Pero ya la segunda vez el juez lo dice a todo el mundo, todos los jueces. Ya usted la segunda vista tiene que venir con un abogado porque si no se tiene que representar usted mismo. La mayoría de las personas no saben lo que es el charging document, que es lo que le dicen, qué es lo que implica los cargos que enfrenta. Exacto, que no saben lo que significa. Discúlpame que le interrumpa nuevamente, sí. Solo para ejemplificar un poco más. ¿Hay un traductor para aquellas personas que no vienen con un abogado? Sí, la corte nombra un traductor en la lengua que la persona hable. He visto personas de Ucrania, he visto de creol, he visto español, he visto mandarín, de todas las lenguas. Pero igual la traducción no llega de igual manera a la persona que está en shock, porque esa persona está asustadísima de lo que va a pasar y no lo escucha bien, no lo interioriza. Es mucho más allá que el susto y la impresión, sino el desconocimiento. El juez no puede legalmente decirle a usted qué es lo que usted está haciendo, qué es lo que puede hacer, ni qué es lo que no puede hacer. El juez está ahí para decidir y para hacerle las preguntas. Y si usted no sabe cómo va a responder a ese documento con esos cargos, exacto, entonces ahí es donde vienen ya todas las complicaciones que después no se pueden arreglar. Ya por lo menos de una manera narrativa pudo ver cómo es ese tipo de audiencia, en qué ambiente realmente se realiza, cuántas personas están hablando al mismo tiempo, y ahí me imagino que si no entendió su caso, mucho menos va a entender el de al lado. Es complicado. Yo de escucharlo realmente me atormento, ¿no? En el momento que yo entré a Estados Unidos tenía mi estatus legal en el tema de cuanto a era residente y no pude lidiar mucho con ningún tipo de incertidumbre legal migratorio. Pero es impresionante, desde el punto de vista que yo recuerdo, es impresionante no saber lo que va a pasar y no saber lo que se está haciendo y si ese recurso se va a mantener de manera legal, porque cambian las leyes, lo vuelvo a decir. Si la residencia va a tener el mismo peso que para una persona que vino reclamada o para una persona que lo trae un matrimonio. Y ahí te empiezan a venir cientos y cientos de preguntas a la cabeza. ¿Y cómo terminará mi caso? ¿Y cómo podré hacer esa ciudadanía? Es complicado, es ansioso. Yo veo muchas personas, yo, como te decía hace poco, perdí la cita del I-220A y yo decía, qué horror. Qué tranquilidad, como duerme de bien. Yo estuviese con pesadillas, porque regresar a mi país de origen, en mi caso, no, a Cuba, para nada, para nada. Tome esa decisión, sea proactivo, en cualquiera de los casos de la vida de uno tiene que tomar la acción, porque depende de las acciones de cada uno, es como vamos a tener reacciones, es como vamos a ver resultados. Guarde ese número de teléfono, 305-267-3376,
y haga la tarea. Llame al abogado, a los abogados de la oficina del abogado Patrick Cordero, pero también puede llamar a otros abogados y hacer sus preguntas y ellos les van a decir y usted compare y trata la manera de tomar la decisión más sabia, que sigue siendo elegir a un abogado. Tenemos otra llamada, vamos a responderla. Adelante, buenas noches. Buenas noches, doctora. Te tengo una preocupación. A la residencia, apliqué a la residencia por ajuste cubano y ya hice las huellas hace un mes, pero no me notificaron que ajustaron las huellas a mi caso. ¿Es normal este procedimiento? Yo entré con un parol 212D5. Espero su respuesta. Que tenga buenas noches. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Usted tiene parol humanitario, que es esa ley que usted acaba de mencionar, la 212D5. Quiere decir que no tiene por qué tener ningún problema para su ajuste de estatus a través de la ley de ajuste cubano. Y si le hicieron las huellas o no se la han notificado, casi siempre lo aplican, las huellas que tienen en récord. Si es que usted aplicó anteriormente para un permiso de trabajo o hizo cualquier otro trámite con el Servicio de Inmigración. Por lo general ellos le dicen que sí, que aplican las huellas que tienen en reserva para cada persona, y si en este caso ellos consideran que necesita hacerle las huellas de nuevo porque no las tienen bien o necesitan repetirlas, se lo notificarán, pero no creo que sea ningún problema. Vamos a hablar un poquito, abogada, del parole in place. ¿Se acuerda de cuando hablé que le habían dado 14 días y que realmente no lo iban a prorrogar más o no lo iban a detener en pausa por mucho más tiempo? Pues hay nuevas noticias ahora de que realmente sigue suspendido temporalmente. Se va a volver a revisar, pero esa orden de revisión va a expirar el 8 de noviembre de este año. Es decir, que el parole in place, lo que existió y estuvo vigente fueron días, 2 días. 2 días. 2 días. Y ya estamos hablando, eso fue agosto, septiembre, y ya estamos hablando de septiembre, octubre, hasta noviembre. Entonces estas personas que estamos hablando que detrás de DACA, que también está suspendido, y el parole in place, hay más de 1 millón de personas que realmente no pueden beneficiarse del parole in place. ¿Qué opciones tendrían estas personas para poder decir, bueno, ya apliqué, se paralizó, ¿qué puedo seguir haciendo? En este caso, las personas tienen que seguir esperando a ver qué es lo que se va a decidir con el caso de ellos, porque sería algo maravilloso que de verdad le dieran la oportunidad a estas personas que entraron como niños, por ejemplo, las personas de DACA, que no podían decidir por ellos en ese momento. Fue la decisión que sus padres hicieron y que llevan toda su vida en este país, que toda su vida han pagado taxes, que tienen sus hijos aquí, su esposo aquí y tienen una vida aquí. Tendrá que haber alguna resolución o tendrán que decir de alguna manera cómo se puede resolver esta situación y ojalá que... Pero mientras tanto tienen que estar pendientes porque no hay más nada que se pueda hacer por ahora y sería prematuramente hacer otras opciones, sería prematuramente porque no sabemos en realidad qué es lo que va a pasar en noviembre 8. Mencionando la cantidad de niños y personas que atravesaron la frontera y que están a través de ese proceso suspendido, algunos con el parole in place, otros con el DACA. Hay una cifra que sorprende realmente y es que la crisis que enfrentan no solamente los estados y los gobiernos, sino las personas que han cruzado la frontera. Estamos hablando de solo el año pasado, cruzaron 900,000 mujeres y niñas en búsqueda de un trabajo, de una mejor vida, y la crisis que se ha desatado sobre todo en Colorado con esta cifra de mujeres que están allí queriendo trabajar y salir hacia adelante, es desastroso a lo que se están enfrentando. Si no les dan trabajo, no encuentran trabajo, muchas lo han tenido que denunciar, están siendo prostituidas. Y entonces hay trámites que están suspendidos y están trayendo, es decir, están agravando un poco más la crisis que existe debido a este cruce masivo a través de la frontera. Abogada, algo que quisiera aportar a modo de cierre. Tenemos poquitos minutos, pero todavía podemos hablar un ratito
Una vez más, que las personas no se queden con esa duda. La reacción de las personas casi siempre cuando consultan conmigo o con otros abogados, me imagino que será lo mismo, que el abogado le dice, bueno, pero yo pienso que debes hacer esto. Y entonces dice, ay, yo no sabía que eso se podía hacer. Pero entonces el tiempo sigue corriendo, las opciones siguen acortándose. Entonces le exhorto a todos que por favor no dejen de consultar con nosotros, la consulta es gratis. Y antes que las consecuencias después sean lamentables, porque una deportación ya es una consecuencia muy lamentable. Si no se queden desinformados, realmente no tienen que buscar necesariamente en el internet para informarse. Hay veces que hay muchos artículos, créanme, que el término fake news, noticias falsas, no salió de una película ni de una novela de radio. Ese término existe y usted abre sobre un tema decenas de páginas y de websites que quizás el 1% está dando una información adecuada, una información quizás actualizada también, porque no es lo mismo ir de la mano de un abogado donde va a la oficina y le dice, hoy, esta fecha, octubre de este año, me está pasando esto, ¿qué tiempo me queda? Y no leer un artículo que se escribió hace 3 años y usted no se fijó en la cabeza de ese artículo la fecha que tenía y sale corriendo feliz. Todavía me queda tiempo y puedo hacer esta determinación por uno mismo. Y no creo que sea así. Abogada, de nuevo, un placer conversar. Igualmente. Con usted cada noche de martes que me siento en esta mesa, porque aprendo muchísimo para aquellas personas que me pregunten, siempre igual les digo, si ven el programa y creen que ya me aprendí todo, no, llamen a la consulta del abogado Patrick Cordero, vean este programa que realmente es muy fácil, está en su programa local aquí en América TV y puede verlo de manera gratuita. Ahí lo tienen, esa es la palabra, de manera gratuita, en vivo, cada noche. Yo les agradezco a todos en casa, abogada, una vez más. Gracias. A los que van a dormir, feliz noche. A los que comienzan, muy buenos días. Mil gracias. Con más de 30 años en la práctica de la abogacía, el bufete de abogados de Patrick Cordero recibe una distinción honorífica que afianza su prestigio en los Estados Unidos. El premio del Miami Herald al bufete número 1 de abogados de bancarrota más votado en Miami 2023. Una distinción que resalta su liderazgo en el sur de la Florida. Segura está mi defensa por el abogado que a mí me representa. Me acercaré a la oficina más importante de todo el sur de Florida. Patrick Cordero, él me sacó de la deuda. Patrick Cordero, con él recuperé mi casa. Patrick Cordero, es lo que yo necesito, un abogado de confianza para resolver mis problemas. El bufete de Patrick Cordero me ayuda a resolver este problema que me abruma, porque su equipo sí entiende.